semana pasada, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de empresa mixta que el Ejecutivo Nacional sometió al estudio y consideración de la Asamblea por intermedio de la Comisión de Energía y Minas. Esto allana el camino para poner fin a la figura de los convenios operativos, ¿no? Debemos remontarnos a la época de la apertura petrolera, donde desde los años 90, desde el 90, 91 hasta el año 97, se fueron entregando de manera sucesiva en distintas rondas de licitación, en 3 rondas, se entregaron 32 campos a empresas privadas. Para ello se utilizó una rendija que dejó la ley orgánica que reservaba el Estado de industrialización y comercialización de los hidrocarburos, la LOREICH, mejor conocida como la Ley de Nacionalización, donde planteaba en su artículo 5 que el Estado podía ejecutar estas actividades primarias, utilizando para ello también o convenios de asociación aprobados por el Congreso, que fue lo que después sucedió en la faja, y utilizando contratos de servicio. Bien, un contrato de servicio es que yo contrato a una empresa para que me realice algún servicio que coayude a la producción, pintar unos campos, arreglar unas bombas, tener un sistema auxiliar, le pago un sueldo vinculado a eso y me prestan el servicio. Pues bien, utilizando eso, entonces la vieja PDVSA, en aquella concepción que tenían de ir privatizando la industria petrolera, recuerda que se entregaron los buques, se entregaron los muelles, se entregó el cerebro, se creó Intesa, toda esa política de privatización, decide utilizar esa figura para entregar 500.000 barriles de petróleo. En aquel momento se vendieron como campos marginales, abandonados, que casi había que agradecer que se metieran las compañías, y bueno, fíjate que uno de esos campos que se entregó, el campo Boscán, producía en su momento 70.000 barriles de petróleo. Pues bien, nosotros, eso se denunció desde el informe del comisario del año 99, eso está denunciado, los distintos ministros de Energía y Minas hicieron gestiones para revisar eso, pero era imposible, porque PDVSA estaba capturada por la meritocracia. Una vez que se derrotó el sabotaje petrolero, nosotros ahora con el control de la empresa comenzamos a abrir esa caja negra gigantesca, a ver todos esos contratos y nos damos cuenta que hubo una violación de nuestra ley. En su origen eran ilegal porque lo que pretendía ser un contrato de servicio terminó siendo una concesión. Se entregaron 500.000 campos, 500.000 barriles de petróleo en esos campos. Estos señores explotaban, exploraban, producían sin ningún control del Estado venezolano, no pagaban impuestos sobre la renta a tasa petrolera, pero también determinamos que no pagaban impuestos sobre la renta, la regalía la pagaba PDVSA y todas las operaciones de facto habían sido privatizadas. O sea, era un negocio para las transnacionales y no para Venezuela y mucho menos para PDVSA. No, incluso nosotros teníamos pérdidas. El año, cuando empezó a subir el precio del petróleo, comenzamos a tener pérdidas cuantiosas porque el costo de la labor que ellos reflejaban, la factura por los costos, estaba indexada al precio del petróleo. Entonces, mientras más subía el precio del petróleo, más teníamos que pagarle. De hecho, estábamos teniendo pérdidas masivas en todo. Y se disparó una cláusula que puso la vieja PDVSA, que es una cosa insólita. Fíjate. Ellos establecieron que cuando el campo acumulara un nivel de producción X, PDVSA comenzaba a pagarle unos incentivos por producir. Entonces aquí teníamos situaciones absurdas, donde en una de las grandes empresas transnacionales del planeta, la Shell, por ejemplo, cada 2 días había que pagarle $1 millón para que siguiera produciendo y vendiendo más petróleo. Entonces, ¿por qué la vieja PDVSA hizo ese tipo de cosas absurdas? Bueno, hay una mezcla. Primero, hicieron unos pésimos negocios. Pero segundo, había un compromiso ideológico con privatizar Petróleo Venezuela. Porque cuando esos campos llegaran al punto que estaban llegando, y aquí no hubiese un gobierno como el del presidente Chávez, entonces la salida lógica iba a ser, bueno, ahora vamos a terminar de privatizar esos campos porque son insostenibles todo esto. Entonces nosotros, con todos esos elementos, el 12 de abril del año 2005, giramos una instrucción a Petróleo Venezuela, cuando dio nosotros el Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de Energía y Petróleo. Y le decimos, bueno, ustedes tienen un año, le decimos a las empresas privadas, tienen un año para cesar la figura de los convenios operativos por ilegal, por inconveniente, lesivo a nuestro interés nacional y a nuestra soberanía. Nosotros le ofrecimos una salida porque aquí teníamos 2 opciones, o tú expropiabas o
que ajustaban a la ley. Ahora, ya que nuestra ley contempla la figura de las empresas mixtas, en su artículo 22 la establece, y en su articulado del 34 y el 37 regula cómo va a ser eso, incluso la Asamblea participa, y le dijimos, bueno, aquí hay una salida, vamos a ese punto. Entonces tuvimos todo un año en ese proceso de discusión, de nueva negociación, porque nosotros dijimos, nosotros no vamos a negociar nuestra ley, no vamos a negociar nuestros impuestos, no vamos a negociar nada, sino vamos a discutir de qué se reconoce, qué no se reconoce, y hasta el 30 de diciembre estaban 31 convenios firmados, solo faltó el de ExxonMobil, que prefirió venderle su participación a Repsol antes que votarse nuestra ley. Nosotros, bueno, perfecto, se van del tema de los convenios, y el 31 de diciembre lo tuvimos todo. El 1 de enero ocuparon esos campos, tomaron control de esos campos, unos comités ejecutivos transitorios, donde ya habían 3 compañeros nuestros de Petróleo Venezuela, y las compañías tenían 2. ¿Por qué tuvimos que hacer eso? Bueno, porque íbamos avanzando en el proceso de migración, y eso nos permitió entonces comenzar a tener acceso a los libros, que nada de eso era el conocimiento PDVSA, de todos los detalles del campo, de todos los temas técnicos, operativos y administrativos. Y así preparamos entonces el modelo al principio de este año y sometimos a la Asamblea el modelo de empresa mixta, que finalmente aprobó. Con esa aprobación, entonces, las empresas que acordaron con nosotros estuvieron el viernes pasado en un acto que presidió el presidente de la República, donde de los 32 campos, 30 empresas firmaron, se ajustan a nuestra ley, acuerdan a que vamos a ir a la empresa mixta, ya tenemos los términos acordados de esa participación, ya tenemos un acuerdo respecto a lo que ellos invirtieron o no invirtieron, lo que nos deben lo han estado pagando en el CENIAT, ¿sí? Nos hemos tomado control efectivo de estos campos, y ellos se han ajustado a la ley, excepto 2 campos que después nosotros procedimos a asumir el control directamente el sábado de este mismo fin de semana. Esa es Total Fina, que es francesa, y la ENI, que es italiana. Sí. Ellas se resisten a ese modelo de empresas mixtas propuesto por el gobierno. Ellos no aceptaron nuestra ley, incluso una de las compañías mandó una carta que nos parece insólito en los términos que lo mandaron, donde ellos decían, por ejemplo, que ellos no tenían por qué sujetarse a nuestras leyes, que ellos no tenían por qué rendir cuentas. Bueno, una carta que la tenemos en antología de estudio, ¿no? ¿Cuál de las dos? Es la ENI, estamos estudiando la respuesta a eso, pero nosotros cumplimos lo que dijimos, la instrucción del Ministerio de Energía y Petróleo se cumplió. A partir del 1 de abril, todos los campos que eran de los antiguos convenios operativos o están acordados dentro de la figura de empresa mixta o fueron ya asumidos el control por Petróleo Venezuela.